Hola, ¿cómo están? Una vez más, aquí estamos reunidos para continuar la meditación de la palabra del Señor. Iniciamos en el mensaje anterior la cuestión de la paternidad y lo hacíamos en un tono un poco jocoso, ¿verdad? Nace el bebé, decimos, ya nació el bebé, pero después, ¿y ahora qué hacemos? Y pareciera eso que a veces algunos padres no sabemos qué hacer. Algunos no, pues nunca tomamos un curso para padres ni nada por el estilo, y a veces el ejemplo que tuvimos en nuestro hogar a lo mejor no fue el adecuado, o a lo mejor sí fue el adecuado, pero nosotros no fuimos tan inteligentes para aprender bien y nos ha costado trabajo, y aquí estamos. Bien o mal necesitamos tomar decisiones, y mencionábamos en el mensaje anterior que lo primero que debemos hacer como padres es tener una meta para nuestros hijos. Y esta meta se dividía en dos partes. La primera era que nuestros hijos sean salvos, que llegado el momento, si es que nacen en un hogar cristiano, reconozcan su condición de pecador, se arrepientan y se entreguen al Señor Jesús. Y la segunda parte de esta meta sería que una vez que ellos se entreguen al Señor, los sirvan, que no nada más asistan a una iglesia o que nada más vayan a las reuniones cuando hay tiempo, cuando pueden, cuando quieren, cuando les nace, sino que ellos decidan en su corazón ser útiles en las manos del Señor. Ahora vamos a ver otra idea que la encontramos en el libro de Proverbios. Proverbios lo escribe Salomón. Y en el capítulo 22, en el versículo 6, Salomón escribe así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, el énfasis que queremos hacer en este versículo es en la palabra instruir. La palabra instruir nos da la idea de entrenar, nos da la idea de mostrar qué se tiene que hacer y cómo hacerlo. Ahora, a mí me gusta mucho el fútbol. Cuando yo era niño, mi papá me compró un balón y íbamos a la cancha y ahí estábamos y pateamos el balón y eso. Más o menos desde los 7, 8 años empecé a jugar en ligas de fútbol y teníamos un entrenador y nos decía, miren, vamos a hacer esto, vamos a correr para agarrar condición física y vamos ahora a pegarle al balón, pero lo que queremos es pegarle de esta manera para que el balón haga esta curva. Y luego le vamos a pegar de esta manera y luego movimientos tácticos. Entonces podríamos decir que ese entrenador nos estaba instruyendo. Nos estaba diciendo lo que teníamos que hacer y cómo necesitábamos hacerlo. Ahora, la idea de instruir es llegar a un buen resultado. No se trata de, como a veces se dice de algunas personas, pues, ay, como salga, ¿verdad? Al fin y al cabo ni lo van a ver o ni se van a dar cuenta. Sino que se trata de hacer algo, enseñárselo a nuestro hijo, mostrarle cómo lo va a hacer para que obtenga buenos resultados. Ahora, esto obviamente requiere tiempo. Regresando a lo que les decía del entrenamiento de fútbol, nos citaba el entrenador y ahí teníamos que estar 2, a veces hasta 3 horas, donde corríamos, saltábamos, le pegábamos al balón, hacíamos pases, hacíamos jugadas tácticas, hacíamos muchas cosas. Entonces, igual como padres, si tú quieres instruir a tu hijo, necesitas pasar tiempo con él. Y no solamente tiempo jugando o tiempo entreteniendo al bebé. Yo he visto a veces ahora que algunos padres están con sus hijos y he escuchado esa frase que dicen, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija. Y a veces dicen que lo entretienen prendiéndole la televisión o lo entretienen dándole el celular o dándole una tableta. No se trata de entretener a los hijos, porque van a pensar que la vida es entretenimiento, que en todos lados necesitan ser entretenidos. Si el trabajo no es divertido, lo van a dejar. Si la iglesia no es divertida y no te entretiene, no les va a interesar. Entonces no se trata de entretener a nuestros hijos para la vida, sino se trata de instruirlos para la vida. Y nos dicen los que han estudiado que los primeros 5 años son los más importantes en la formación de la personalidad y el carácter de los hijos. Ahora también yo he visto tristemente que algunas parejas
A lo mejor por necesidad, a lo mejor no lo sé, pero los dos trabajan y a veces el niño, el bebé, inclusive el bebé pasa mucho tiempo en la guardería. Y entonces, ¿quién está instruyendo a ese niño o a esa niña? No el papá, no la mamá, sino personas ajenas, personas totalmente extrañas que a veces ni siquiera piensan de la misma manera que nosotros, a veces ni siquiera son cristianos, y ahí nuestros hijos están en sus manos. Entonces, se requiere de mucha oración y a veces de mucha valentía para que tú decidas, bueno, yo voy a educar a mi hijo. Es muy fácil tener un hijo relativamente, pero crearlo, educarlo, instruirlo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Y básicamente aquí es lo que Dios nos está diciendo: instruye al niño, instruye al pequeño cuando es así, cuando está pequeño. Y dile, mira hijo, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, hay muchas cosas sobre las que les podemos enseñar, desde, por ejemplo, que nuestros hijos aprendan a escribir, que aprendan a leer, pero más adelante instruirles para que ellos puedan tomar decisiones sabias, decisiones correctas, decisiones que no les dañen a ellos ni dañen a otras personas. Y es lo que a veces vemos ahora, ¿verdad? Como muchos jóvenes toman decisiones apresuradas, decisiones impulsivas, decisiones que no piensan a futuro, que no piensan en las consecuencias, y pues no hay buenos resultados. Entonces, primer punto era tener una meta para nuestros hijos, que sean salvos, que decidan servir al Señor. Segunda idea, instruye a tu hijo, pasa tiempo con él, enséñale que tu vida sea un ejemplo para él. Yo a veces escucho a personas que hablan de su papá y no tienen buenos recuerdos de él. De hecho, en esta época en la que me ha tocado vivir, son pocos los que tienen buenos recuerdos de su padre. Entonces, ¿qué legado quieres dejarle a tus hijos? No solamente que se acuerden bien y bonito de ti, sino que tu ejemplo, tu vida, haya servido para inspirarlos, para que ellos sean ejemplo y ellos sean útiles en las manos de Dios. Así que la segunda idea o el segundo propósito que tendríamos como padres es instruir a nuestros hijos, instruirlos para que sean sabios, instruirlos para que tomen decisiones correctas, instruirlos para que sean instrumentos de bendición en las manos de Dios. Y para esto se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere que tú te entregues a tu hijo, que de alguna manera te reproduzcas en él con eso, ¿verdad? Tiempo y esfuerzo. Muy bien, vamos a leer ahora un versículo para tener otra idea respecto a qué podemos hacer como padres. Este versículo lo escribe el apóstol Pablo, está escribiendo en el tema de la familia, ya escribió a la mujer que se someta a su marido, ya le dice al marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ya le dijo a los hijos que honren a su padre y a su madre, y llega a este versículo, Efesios 6:4, dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora ahí la palabra criadlos, la palabra, criar, da la idea de nutrir, de alimentar, ¿verdad? De hacer que el niño, la niña lleguen a una madurez, primeramente habla de una madurez física, ¿verdad? Que su cuerpo reciba lo que necesite para crecer de una manera normal, que su cuerpo reciba la alimentación correcta para que su mente funcione de una manera normal. Pero a la misma manera, al criar, al nutrir al niño, necesitamos nutrirlo emocionalmente. Por un lado, que nuestro hijo sepa que Dios le ama, como hemos mencionado, que aun cuando él está en esa condición de pecador, Dios le ama. Y aun cuando a veces quizás nuestro hijo pudiera no tener algunas habilidades, tiene otras, y que use esas y se ponga en las manos de Dios para que el Señor lo use. Y habiendo encontrado esas habilidades que nuestro hijo, nuestra hija tienen, instruirlo
Decirle, mira, hijo, se hace de esta manera. Cuando estés en una situación así, puedes tomar esta decisión, que nuestra vida sea de ejemplo para ellos. Y usando eso también vamos a irlos nutriéndolos emocionalmente para que ellos maduren. No sé si ustedes hayan llegado a conocer personas, hombres y mujeres, que llegan a los 35, 40, 50 años y todavía actúan de manera irresponsable. Emocionalmente son muy inestables. Como diría una persona por ahí, son como jarritos de Guadalajara que de cualquier cosa se sienten, ¿verdad? A veces se sienten ofendidos, toman todo a manera personal y sufren mucho porque no están estables emocionalmente. Entonces nosotros debemos alimentar a nuestros hijos, nutrirlos para que ellos ciertamente tengan emociones estables y que estén firmes, basadas en la palabra de Dios. Por un lado el amor de Dios, por el otro lado nuestro amor, por el otro lado que ellos sepan quiénes son en el Señor Jesucristo y que con nuestro ejemplo ellos vean que ciertamente va a haber situaciones difíciles, pero no nos vamos a dejar manejar por nuestras emociones, sino vamos a confiar en Dios. Momentos de dolor, de tristeza, momentos donde a veces el trabajo lo despiden a uno, o uno tiene ciertas expectativas y no se cumplen en el trabajo, o a veces el dinero no alcanza, o tantas cosas que pueden suceder, enfermedad, que a veces es difícil. Lo he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Mi esposa tuvo cáncer. Fue un año muy difícil en el cual venían emociones que podían habernos movido, ¿verdad? Quizá enojo, tristeza, incertidumbre, tantas cosas. Pero gracias al Señor y gracias a su gracia, Él nos ayudó a permanecer firmes y estables. Y nuestros hijos lo vieron y otras gentes lo vieron. Y no se trata de que piensen bien de nosotros, sino que vean que uno puede estar emocionalmente estable. Y de eso se trata, que tú como padre, tú como madre, tienes que enseñarle a tu hijo, nutrirlo, decíamos, a manera de criar, nutrirlo físicamente, que él se desarrolle, que su mente, su cuerpo, pero también sus emociones. Y otra parte muy importante que tú debes nutrir o que tú debes buscar, llegado el momento en que tu hijo se nutra, en que tu hijo se alimente por sí mismo y que a la vez él alimente a otros, es en el aspecto espiritual. Yo recuerdo a mi mamá, a mi papá también, pero mi mamá, ella a veces dejaba, el primero que aceptó a Cristo en mi familia fue mi papá. Después mi mamá, yo fui casi de los últimos en mi familia. Pero yo recuerdo que mi mamá dejaba su Biblia abierta en mi cuarto, así como que se le había olvidado la Biblia ahí y tenía señalado Juan 3:16, Romanos 5:8 y otros versículos, ¿verdad? Así como, se me olvidó mi Biblia. Y obviamente yo llegaba y la veía, pero yo decía, no, pues esto no es para mí. Pero yo veía que mi mamá tenía esa intención, ese plan de que así como ella había entregado su vida a Cristo, así como ella había sido transformada por el poder de Dios, ella quería lo mismo para mí. Ella estaba buscando que yo naciera espiritualmente y después yo me nutriera espiritualmente. Entonces tú como padre tienes la principal responsabilidad de nutrir espiritualmente a tu hijo. A veces los seres humanos tratamos de evadir responsabilidades. Y yo he escuchado a veces a padres que dicen, no, es que la maestra le tiene mal corazón, o que la maestra, a mi hijo le cae mal a la maestra o al maestro. Entonces, de alguna manera, las fallas que su hijo tiene, responsabiliza a otra persona. También a veces cuando el hijo o la hija llegan al trabajo, no, es que el supervisor prefiere a otras personas. Y también evaden la responsabilidad que su hijo o su hija pudieran tener y culpan a otras personas. Igual en la iglesia, no es que el pastor, no es que su familia, no es que el hermano, no es que la hermana, pero el responsable de que tu hijo o tu hija primeramente se entreguen al Señor Jesús, segundo, que ellos sirvan al Señor Jesús, tercero, que ellos tomen decisiones sabias, es que tú los instruyas. Y aquí vemos que tú como padre, principalmente tú varón,
y tu esposa como ayuda idónea, pero tú, varón, tú eres el responsable de nutrir a tu hijo espiritualmente, que él te vea leyendo la Biblia, que él te vea y te escuche que oras, que él te vea que buscas un tiempo para estar con Dios, que él te vea que para ti la iglesia es importante. Ciertamente en la iglesia no somos nada especial, los cristianos no somos nada especial, pero es el instrumento que Dios escogió para que nosotros podamos cumplir con su voluntad. Entonces, ¿en la iglesia va a haber malos ejemplos? Sí. ¿Va a haber buenos ejemplos? También. Va a haber excelentes ejemplos. Y como yo le decía a una persona, si tú no encuentras en la iglesia en la que vas a alguien, pues tú ponte de ejemplo, tú pídele al Señor, Señor, ayúdame para que yo en esta iglesia yo pueda ser de ejemplo a mis hermanos en Cristo. Pero lo que necesitamos hacer es nutrir, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos por nosotros para que Dios nos ayude, para que podamos ser la clase de padres que Dios espera de nosotros y nuestros hijos sean la clase de hijos que Dios espera de ellos. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo mensaje.